El hermano Ryle era un ministro anglicano, ¿verdad? Pero en el tiempo donde los anglicanos eran creyentes y muy bíblicos, ¿verdad? Hoy en día la iglesia anglicana es como la iglesia católica, pero de Inglaterra, ¿verdad? Y no dudo que habrá ministros que en verdad son creyentes, pero no fue lo que en 1800. Entonces, el hermano escribió este libro, creo que es muy bíblico, no es perfecto. Ustedes van a notar ciertas cositas, entonces no se espanten. Si usted tiene alguna pregunta, pues de nuevo dígamelo. Queremos leer el libro, sí con discernimiento, pero no ser muy juiciosos, ¿verdad? De manera que no aprovechemos lo que tiene. Entonces, lo que hacemos cuando leemos un libro es leemos cierta parte, avanzamos y después paramos y discutimos lo que está diciendo. Entonces, es lo que vamos a comenzar. Página 95, nos quedamos en la práctica de calcular el costo. Página 95, la práctica de calcular el costo. Dice el hermano Ryle: se pregunta alguno, ¿cuál fue la práctica de Jesús en este asunto? Lea esta descripción de Lucas. Nos dice que en cierta ocasión grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Me es necesario decir directamente que no puede reconciliar este pasaje con los procedimientos de muchos maestros religiosos modernos. Y esto, a pesar de que la doctrina referente a esta cuestión es clara como el sol en su cenit, nos muestra que no debemos apurar a los hombres para que profesen ser discípulos sin advertirles claramente que calculen el costo. Se pregunta a alguno cuál ha sido la práctica de los mejores y más insignes predicadores del Evangelio en el pasado. Me atrevo a decir que todos aún dan testimonio de la sabiduría con que el Señor trató a las multitudes a las cuales me acabo de referir. Lutero, Latimer, Baxter, Wesley, Whitefield, Berich, Rowland Hill estaban profundamente conscientes de lo engañoso que es el corazón del hombre. Sabían perfectamente que no todo lo que brilla es oro, que convicción no es conversión, que emoción no es fe, que sentimiento no es gracia y que todo lo que florece no llega a ser fruto. No seáis engañados, era el clamor constante de los predicadores de antaño. Considerad bien lo que hacen, no corran antes de que sean llamados, calcule el costo. Si queremos hacer las cosas bien, nunca nos avergoncemos de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Trabajemos intensamente en pro de las almas de otros, si queremos y si tenemos la oportunidad. Instémosles a considerar sus caminos, contriñámosles con santa intensidad a venir, a dejar sus armas y a entregarse a Dios. Ofrezcámosles salvación, una salvación inmediata, lista, gratuita y plena. Mostrémosles a Cristo y todos los beneficios que tendrán cuando lo acepten. Pero en todo lo que hagamos, digamos la verdad y toda la verdad. No rebajemos a usar los ardides vulgares de un sargento recluta. No hablemos solo del uniforme, la paga y la gloria. Hablemos también de los enemigos, la batalla, la armadura, la necesidad de velar, las marchas y las prácticas. No presentemos solo un lado del cristianismo. No dejemos de hablar de la cruz en la que murió Cristo por nuestra redención. Incluyamos la importancia de negarse a sí mismo. Cuando hablemos de la cruz, expliquemos todo lo que implica el cristianismo. Instemos a los hombres a que se arrepientan y acudan a Cristo. Pidámosle a la vez que calculen el costo. Una pausa aquí, hermanos. ¿Qué piensa de este párrafo, hermanos? ¿Qué piensa? ¿Cree que el hermano está en lo correcto cuando dice eso? Sí. Hermanos, ¿será que en verdad no siempre mostramos la cara completa del evangelio y del cristianismo? ¿Qué opina? Pues sí. A ver, ¿qué opina? Se concentra uno más en la cuestión de redención, sí, a la práctica. Inclusive, yo ya lo dejé, de estar ofreciendo una salvación como de que ya te liberas de todo asunto sin ningún compromiso. Entonces, está muy bien. Uno tiene razón, es cierto, como en lo que dice de ver a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, etcétera, etcétera, y que quiera venir en pos de mí. Yo creo que sí es una cosa bien. Inclusive les digo del centro, no es un cliché. Eso de que consagrarme a Dios, servir a Dios,
excelente. No, no es algo como de, no. Es algo físico, es algo serio. Amén. Está muy bien. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hermana Lupita. Es que me llama mucho la atención, calcula el costo, calculen el costo, ya lo está repitiendo mucho y eso me llama mucho la atención. Tenemos que calcular el costo. Hermana, perdón. Bueno, en lo espiritual, ¿no? Hermana Pati. Sí, pero no nomás en lo espiritual. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo me convertí, que mi mamá estaba escandalizada porque rompí mis imágenes de la Biblia, entonces, y calcular el costo aquí en donde dice de tu padre, tu madre, tu familia y todo el mundo, hay que hacerles ver que va a llegar un momento donde van a tenerse que enfrentar a amistades, a las familiares, no sé, ahora en su trabajo, tienen que tener cuidado porque les pagan por trabajar, no por predicar, pero sí van a buscar la manera de compartir mínimo con sus testimonios. Exactamente. Y bueno, y eso se acuerda, en los capítulos anteriores, a veces medio desbalanceamos este asunto y separamos este asunto realmente, ¿verdad? De predicar con nuestros labios poderosamente el Evangelio, ¿verdad? Ser muy valientes y muy atrevidos, pero realmente a veces nuestras vidas quedan muy cortas, ¿verdad? Porque, no, aquí les decimos, no, que Cristo pecador, pero luego cuando nos ven chambear, es como, pues, ¿verdad? O cuando nos ven decir cosas que van incongruentes, o bueno, ven a hacer cosas incongruentes a lo que decimos, pues también es un obstáculo, ¿verdad? Entonces hay que entender, y de nuevo, hermanos, acuérdense que la santidad de nuevo, hay que cuidarnos mucho de pensar que la santidad solamente es en el terreno religioso. Acuérdense que la santidad debe permear toda la vida, todas nuestras relaciones, todas nuestras actividades, y santidad no es impecabilidad. O sea, santidad no tiene que ver con no pecar, santidad no tiene que ver con perfección, santidad tiene que ver de nuevo con ser apartados con el Señor, ¿verdad? Y piénselo así, lo más cerca que estamos del Señor, más vamos a ser como el Señor en todas las áreas, en todas las áreas. Bien, hermano Guillermo, quería participar y... Aquí está muy curioso eso donde dice, no seáis engañados por el clamor constante de los predicadores de antaño. Deuteronomio 6:6, considera bien lo que haces, no corras antes de que seas llamado, calcula el costo. Y eso implica mucho, yo creo también, no nada más a los creyentes, por ejemplo, los muchachos que llegan al IFE, muchos sintieron el llamado, pero realmente quieren empezar, ¿no? Sí, exactamente, y por eso digo que ore por ellos en los días de amistad, ¿verdad? Porque necesitan calcular el costo, o sea... y se acuerda lo que, algo, hermanos, no sé por qué, pero me ha venido mucho cuando enseñé este estudio del Dr. Minnick sobre el llamado a predicar. De los varios puntos que ha estado en mi mente es como, este no es un lugar para hacer dinero. La verdad, y se acuerda, y muchas personas piensan y entran al ministerio porque piensan que es un lugar para hacer dinero. ¿Verdad? Ahora, sí, exactamente, y hermanos, y esa es la cosa, hermanos, y la gente termina lucrando con la fe, pero este no es un lugar, y bueno, y tenemos que de nuevo calcular el costo, ¿verdad? Calcular el costo. Ahora, déjame avanzar, hermana Pati, y ahorita comenzamos, porque me gustaría, de verdad, a terminar este capítulo y a ver si podemos comenzar el otro. Dice, punto número 3, ¿cómo calcular el costo correctamente? Lo tercero y último que me propongo hacer es dar algunas pautas que pueden ayudar a calcular el costo correctamente. Por cierto, que me lamentaría si no dijera algo de este aspecto de mi tema. No tengo ningún deseo de desalentar ni desanimar a nadie con respecto al servicio para Cristo. ¿Me escucharon, hermano Guillermo?
Es el deseo de mi corazón animar a todos a marchar adelante y tomar su cruz. Calculemos el costo, todo el costo, y calculemos con cuidado. Recordemos que si calculamos correctamente y entendemos todo lo que involucra, no habrá nada que nos asuste. Existen algunas cosas que las personas siempre deben incluir al calcular lo que cuesta el verdadero cristianismo. Determine sincera y ecuánimamente lo que tendrá que dejar atrás y por lo que debe pasar para llegar a ser un discípulo de Cristo. No deje nada fuera, anótelo todo, pero luego anote a su lado la siguiente suma que le voy a dar. Hágalo limpia y correctamente y no tendrá que temer el resultado. Cuente y compare para empezar las ganancias y las pérdidas si quiere llegar a ser un cristiano santo y auténtico. Es posible que pierda algo en este mundo, pero ganará la salvación de su alma inmortal. Está escrito que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Inciso B, cuente y compare además las alabanzas y las acusaciones. Y parece que los escucharon, ¿verdad, hermana Pati? Si quiere ser un cristiano santo y auténtico, es muy posible que los hombres los acusen, pero tendrán alabanza de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Las acusaciones vendrán de algunos hombres y mujeres falibles, ciegos y errados. Las alabanzas vendrán del Rey de Reyes y Juez de toda la tierra. Aquellos a quienes Él bendice son realmente bendecidos. Está escrito, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuente y compare también los amigos y los enemigos, si quiere ser un cristiano santo y auténtico. Por un lado tiene la enemistad del diablo y de los impíos. Por el otro lado tiene el favor y la amistad del Señor Jesucristo. Sus enemigos, en el peor de los casos, solo pueden herir su calcañar. Pueden enfurecerse e ir por mar y tierra para causar su ruina, pero no lo pueden destruir. Su amigo puede salvar perpetuamente a los que vienen a Dios por medio de Cristo. Nadie jamás le quitará de su mano a una de sus ovejas. Escrito está, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Cuente y compare la vida presente y la vida venidera si quiere ser un cristiano santo y auténtico. No hay duda de que el tiempo presente no es precisamente fácil. Es un tiempo de velar y orar, luchar y batallar, creer y trabajar. Pero dura solo unos pocos años. El tiempo futuro será de descanso y refrigerio. El pecado será echado fuera, Satanás será amarrado y lo mejor de todo es que será de descanso eterno. Está escrito, pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuente y compare los placeres del pecado y la felicidad de servir a Dios, si quiere ser un cristiano santo y auténtico. Los placeres que el hombre mundano obtiene por lo que hace son vacíos, irreales e insatisfactorios. Son como el estrépito de los espinos en el fuego, chisporroteos excitantes por unos minutos, que luego se apagan para siempre. La felicidad que Cristo da a su pueblo es algo sólido, duradero y sustancial. No depende de la salud ni de las circunstancias. Nunca abandonan al hombre, ni siquiera en la muerte. Termina en una corona de gloria que no se desvanece. Está escrito que la alegría de los malos es breve. La risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Pero también está escrito, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. F. Cuente y compare las aflicciones que incluye el verdadero cristianismo y las aflicciones que les espera a los malos más allá del sepulcro. Admitamos por un momento que la lectura bíblica, la oración, el arrepentimiento, creer y vivir una vida santa requiere sacrificios y negarse a sí mismo. Esto no es nada comparado con la ira que vendrá, reservada para el impenitente y el incrédulo. Un solo en el día en el infierno es peor que una vida entera llevando la cruz. El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Son cosas que sobrepasan a lo que el hombre puede concebir o describir totalmente. Está escrito, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Cuente y compare en último lugar el número de los que se apartan del pecado y el mundo y sirven a Cristo, y el número de los que dejan a Cristo y vuelven al mundo. De los primeros encontrará miles, y de los segundos ninguno. Cada año hay multitud de personas que dejan el camino ancho y toman el angosto. Nadie que realmente toma el camino angosto se cansa de él y vuelve al camino ancho. A menudo se ven pisadas en el camino hacia abajo que dan media vuelta. Las pisadas en el camino al cielo siempre van hacia adelante. Está escrito, el camino de los impíos es como la oscuridad, el camino de los transgresores es duro. Pero también está escrito, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sumas como estas, sin duda, a menudo se hacen incorrectamente. Sé muy bien que muchos siempre están vacilando entre dos opiniones. No pueden determinar si vale la pena servir a Cristo. Las pérdidas y las ganancias, las ventajas y las desventajas, los sufrimientos y los gozos, las ayudas y los obstáculos les parecen tan similares que no se pueden decidir a favor de Dios. No pueden hacer correctamente esta gran suma. No pueden hacerla tan clara como debiera ser. No cuentan bien. Pero, ¿en qué radican sus errores? En la falta de fe. Para llegar a una conclusión acertada acerca de sus almas, necesitan tener algo que aquel poderoso principio que San Pablo describe en el capítulo 11 de su epístola a los Hebreos. Lo vamos a perdonar por eso, porque Pablo no escribió Hebreos, ¿ok? Intentaré mostrar, no sabemos, intentaré mostrar cómo funciona ese principio en la gran tarea de calcular el costo. La importancia de la fe al calcular el costo. ¿Cómo fue que Noé perseveró en construir el arca? Estaba solo en medio de un mundo de pecadores. Tuvo que soportar que lo menospreciaran, lo ridiculizaran y se burlaran de él. ¿Qué fue lo que mantuvo firme su brazo y lo hizo seguir trabajando con paciencia a pesar de todo esto? Fue la fe. Creía en la ira que vendría, creía que no existía ninguna otra seguridad excepto el arca que estaba preparando. Le creyó a Dios y no le hizo caso a las opiniones del mundo. Calculó el costo por fe y no dudó que construir el arca era ganancia. ¿Cómo fue que Moisés renunció a los placeres de la casa de Faraón y se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón? ¿Cómo fue que prefirió compartir el destino de un pueblo despreciado como el hebreo y arriesgar todo en su mundo para realizar la gran obra de liberar a los suyos de la esclavitud? Visto desde un punto de vista humano, estaba perdiendo todo sin ganar nada. ¿Qué fue lo que lo motivó? Pues la fe. Creía que había uno muy superior a Faraón que le llevaría seguro a lo largo de su misión. Creía que la recompensa de recibir un galardón era mucho mejores que todos los honores de Egipto. Calculó el costo por fe, como viendo al invisible, y estaba convencido de que renunciar a Egipto y marchar al desierto era ganancia. ¿Cómo fue que el fariseo Saulo pudo decidirse a ser cristiano? El costo y los sacrificios que significaban el cambio eran tremendos. Renunció a su futuro brillante entre su propio pueblo. En lugar de recibir el favor del hombre, se hizo acreedor al odio del hombre, a la enemistad del hombre y a la persecución humana, aún hasta la muerte. ¿Qué fue lo que le dio las fuerzas para enfrentar todo eso? Fue la fe. Creía que Jesús, quien lo encontró en el camino a Damasco, podía darle 100 veces más de lo que renunciaba en este mundo. Creyó por fe que en el mundo venidero tendría vida eterna. Por fe calculó el costo y vio claramente de qué lado se inclinaba la balanza. Creía firmemente que llevar la cruz de Cristo era ganancia. Subrayemos bien estas cosas. La fe que llevó a Noé, a Moisés y a Pablo a hacer lo que hicieron es el gran secreto para llegar a una conclusión perfecta con respecto a nuestras almas. Esa misma fe tiene que ser nuestro ayudante y tesorero cuando nos sentamos para calcular el costo de ser un verdadero cristiano. Esa fe está a nuestra disposición, no tenemos más que pedirla. Él da mayor gracia. Armados con esa fe, no agregaremos nada a la cruz ni restaremos nada a la corona. Todas nuestras conclusiones serán correctas, nuestra suma total no tendrá ni un error. Aplicaciones prácticas. En conclusión, piense seriamente cada lector si su vida espiritual le está costando algo en el presente. Es muy probable que no le esté costando nada.
Es muy posible que no le cueste problemas, ni tiempo, ni reflexiones, ni preocupaciones, ni sufrimientos, ni lectura, ni oraciones, ni negarse a sí mismo, ni conflictos, ni trabajo, ni esfuerzo de ninguna clase. Ahora preste atención a lo que le voy a decir. Una vida espiritual como esa nunca salvará su alma. Nunca le dará paz mientras viva, ni esperanza cuando llegue la muerte. No le dará fuerzas en el día de la aflicción, ni lo consolará el día de su muerte. Una vida espiritual que nada cuesta, nada vale. Despierte y conviértase, despierte y crea, despierte y ore. No descanse hasta dar una respuesta satisfactoria a mi pregunta: ¿cuánto cuesta? ¿Ya no tiene esa hoja? Si era la buena, ¿no? Ok. Déjame terminar y ahorita discutimos porque está bueno aquí el hermano. Piense, si quiere motivos conmovedores para servir a Dios, ¿cuánto cuesta proveerle una salvación a su alma? Piense cómo el Hijo de Dios dejó el cielo y se hizo hombre. Sufrió en la cruz y yació en el sepulcro a fin de pagar su deuda con Dios y obrar para usted una redención completa. Piense en todo esto y aprenda que no es cosa superficial tener un alma inmortal. Vale la pena invertir algo por su alma. ¡Ay, perezoso! ¿Ha llegado realmente a esto, a perderse el cielo por no incomodarse? ¿Está realmente decidido a naufragar para siempre simplemente porque no le gusta hacer un esfuerzo? Afuera con ese pensamiento cobarde e indigno. Levántese y compórtese y actúe con determinación. Dígase a sí mismo: cueste lo que cueste, me esforzaré para entrar por la puerta estrecha. Ponga sus ojos en la cruz de Cristo y tome nuevas fuerzas. Espere con anticipación la muerte, el juicio y la eternidad y tómelo en serio. Puede costarle mucho ser cristiano, pero puede estar seguro de que vale la pena. Si algún lector siente que realmente ya ha calculado el costo y tomando la cruz, le insto a que persevere y siga adelante. Me atrevo a decir que a menudo se ha de sentir desalentado y tentado a darse por vencido. Sus enemigos parecen ser muchos. Los pecados que lo acosan son muy fuertes. Sus amigos son pocos. El camino es tan empinado y angosto que no sabe qué hacer. Pero aún así le insto a perseverar y seguir adelante. El tiempo es muy breve. Unos cuantos años de velar y orar, unos cuantos zarandeos del mar de este mundo, unos pocos fallecimientos y cambios más, unos pocos inviernos y veranos más, y todo habrá pasado. Habremos peleado nuestra última batalla y no tendremos que pelear ninguna otra. La presencia y compañía de Cristo compensarán todo lo que sufrimos aquí. Cuando nos veamos como el Señor nos ve y miremos hacia atrás el peregrinaje que fue nuestra vida, nos preguntaremos por qué habremos sido tan débiles. Nos maravillaremos de haberle dado tanta importancia a nuestra cruz y tan poca a nuestra corona. Nos asombraremos de que cuando calculábamos el costo alguna vez, dudamos de qué lado de la balanza estaba la ganancia. Seamos valientes, no estamos lejos del hogar. Puede costar mucho ser un verdadero cristiano y un creyente consecuente, pero vale la pena. ¿Ok? Ok, bien hermanos, pausa aquí. Comentarios. Esta parte probablemente es una de mis favoritas, ¿verdad? Esta de la aplicación práctica. Déjeme de nuevo discutir esto, ¿verdad? Y de nuevo vamos a discutir esto también en perspectiva, ¿verdad? Para los que estuvieron el domingo, del sermón del domingo, ¿verdad? Dice aquí el hermano: piense seriamente cada lector si su vida espiritual le está costando algo en el presente. Es muy probable que no le esté costando nada. Es muy posible que no le cueste problemas, ni tiempo, ni reflexiones, ni preocupaciones, ni sufrimientos, ni lectura, ni oraciones, ni negarse a sí mismo, ni conflictos, ni trabajo, ni esfuerzo de ninguna clase. Ahora preste atención a lo que le voy a decir. Una vida espiritual como esa nunca salvará su alma, nunca le dará paz mientras viva, ni esperanza cuando llegue a la muerte. No le dará fuerzas en el día de la aflicción, ni le consolará en el día de su muerte. Una vida espiritual que nada cuesta, nada vale. Ahora, hermanos, de nuevo, con declaraciones como esa, uno pensaría que el hermano está diciendo ¿qué? Que es por obras el asunto. Que es por obras el asunto. Ahora, ya ha dicho en este libro y repetidamente, la salvación es por gracia, inmediata, completa
eficaz. Ahora, ¿por qué este énfasis, hermanos? ¿Por qué este énfasis? Yo, por ejemplo, pastor, todo lo que acaba usted de mencionar, es lo que yo les digo, bueno, y yo lo pienso para mí mismo. Tienen la oportunidad a Dios de manifestarse a sus vidas. ¿Cómo? Que te cuesta trabajo, que sufres, que piensas, que meditas, que sufres si pecas contra Dios y lo ofendes. O sea, todas esas, pues no digo tribulaciones, pero digo, toda esa vida es el reflejo de que realmente estás siguiendo a una persona a la que crees, a la que tú comulgas y quieres adorar con todo tu corazón. Pero si no tienes nada de eso, pues realmente nada más es como una pose. Yo soy cristiano, sí, pero... Ok, y creo que el hermano dijo algo muy importante, ¿verdad? Y de nuevo, quiero preguntarle, hermanos, todo esto que está diciendo creo que son cosas importantes. Hermanos, si la vida espiritual no nos está costando nada, y se acuerda lo que vimos el domingo pasado, ¿qué papel juega la obediencia y las obras? En un creyente, ¿qué papel juega la obediencia y las obras? Porque de nuevo, si no nos está costando nada, de nuevo, si uno dice ser cristiano, pero no, o sea, no está sufriendo, no está leyendo, no está orando, no está trabajando, no está batallando. Ahora, Pero podríamos pensar que si no es por obras, ya es escrito. ajá. O sea, entonces, ¿qué queremos demostrar? Ahora, ahí viene. Nada de eso te va a servir, es más, nada de eso te va a servir ya. Ya en el cielo no te va a servir, pero para nada. Ok, ahora, bien, hermana. ¿Para qué te sirvió? Ok, bien, hermana. Ahora, eso, ya está fuera. Ahora, ¿qué papel juega la obediencia? ¿Qué papel juegan las obras? Y vamos a pensar en los términos del hermano Ryle. ¿Qué papel juega el sufrimiento, el esfuerzo? ¿Qué papel juega? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más? Pero allá para qué te va a servir. No, ahorita, ahí vamos, espérame. Ahorita vamos. Tu obediencia vas a mostrar que realmente estás en ese constante. Exactamente, hermanos. Que amas realmente, amas a Dios. No, bueno, no, ahí vamos. Aparte de que lo amas, estás actuando. Pues, ¿cómo tú puedes mostrar que realmente estás amando a Dios? Por ejemplo, ir al club. ¿Quién te obliga a ti a estar viendo al club? Como le dije que no iba a bailar, pues. Tú puedes ver María de Jesús. Yo no sé cuántos años tiene en este asunto, pero su fidelidad, palabrísima, y sigue igual. ¿Tú crees que eso no le cuesta trabajo? No sé, ¿qué es el ministerio? Okay. Yo tengo el mío, ¿quién tiene su ministerio? Eso. Ahora, ahí vamos, exactamente. Ya se está poniendo bueno. Ok, pero aquí de nuevo, ¿qué papel? Están dando ejemplos muy específicos y muy concretos y muy buenos. Ahora, ¿qué papel juega eso? Las obras de obediencia y el esfuerzo. Hermana Alma. ¿Sí? 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 Exactamente. Ahora, ahí vamos. Ahora, déjeme. Tengo una duda, antes de seguir. Sí. En el cielo, ¿también vamos a tener libre albedrío? Yo digo que sí. Sí. Porque los ángeles lo tuvieron. Sí. Entonces, esto vale para mostrar la obediencia que le tenemos al Señor. Si aquí presos en esta carne, que está totalmente en contra de toda la posibilidad de la santidad, y hacemos un super esfuerzo porque sí cuesta bastante. Sí, no lo estoy negando y es por eso que estamos hablando sobre esto. Entonces,
yo creo que Dios dice, ok, acá va a ser más fácil que quieran, no sea, no Y es que fácil, y en el hasta cielo van a ser, te va a brotar porque Por claro. su presencia ya es así. no, y además Ahora- sin pecado. Ahora, todo. y creo que la Biblia nos da suficiente pista. Ahora, nada más déjenme terminar este punto y ahorita comentamos. El papel de la obediencia y las obras es un reflejo que existe nueva vida. ¿Se acuerdan? Es un reflejo, y dijo el hermano Ortega usó ese, es un reflejo, es una demostración. Y por eso el hermano lo está poniendo en esos términos. Y de nuevo, yo sé que, y hermanos, la cuerda es muy sutil, este asunto de las obras y la obediencia. ¿Por qué? Porque, de nuevo, a veces la inclinamos mucho en ese asunto de que algo que ganamos, pero realmente no es algo para ganar, sino que realmente la obediencia y las obras y el esfuerzo y el sufrimiento son demostración de que verdaderamente somos creyentes, de que verdaderamente, ¿por qué? Porque al ser nuevos creyentes y al entrar en una lucha con la naturaleza pecaminosa, y es lo que está diciendo, o sea, si no te cuesta, o sea, realmente uno debe pensar seriamente si uno es creyente, o sea, si uno anda ahí en la vida así como, ¿verdad? Yendo sin realmente pensar, y hermanos, eso también, hermanos, trae mucha esperanza a nosotros, porque de nuevo, uno como creyente batalla, uno como creyente lucha con las tentaciones, con los pecados, con su naturaleza, con sus pensamientos, o sea, uno batalla, ¿verdad? Pero de nuevo, esa batalla, y fue uno de los primeros capítulos, nos deben dar esperanza de demostrar que de veras que, pues algo está pasando en el corazón. Y de nuevo también, ahora, ¿qué papel juegan las obras también? Recuerde que Dios, de nuevo, que este asunto de la obediencia y este asunto del esfuerzo es también parte de ¿qué? De la respuesta que Dios espera. ¿Se acuerda? Él es el que produce el querer como el hacer. Y Él espera, o sea, Él es el que pone, Él espera que nosotros nos esforcemos. Él espera que nosotros luchemos. Él espera que nosotros trabajemos. ¿Por qué? Porque es una respuesta. Y hablamos de esto, me gusta mucho el término que usaban los puritanos, una respuesta dependiente. Porque nos esforzamos, pero dependemos de Él. Dependemos de Él. Y me gustó mucho el pasaje, ¿verdad? Que el hermano usó, el hermano Bridge, como Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo se ve a sí mismo y cuando Pablo habla de la gracia de Dios, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ok? ¿Verdad? Exactamente, dice, por la gracia de Dios. O sea, él sabía que no lo merecía. Realmente no lo merecía. Entonces está hablando de una posición de privilegio. Y luego dice, aún he trabajado más que todos ellos. Y ahora uno podría, ¡ay, qué humilde! Si no es por obra. O sea, uno diría, qué humildito, ¿verdad? Pero de nuevo dice, no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Ahora, hermanos, algo que ya no hubo tiempo de hablar el domingo, pero quiero que piensen Pablo, porque este Pablo que está diciendo es el mismo Pablo que escribe, ¿verdad? Que le fue dado un aguijón en su carne. Cronológicamente, hermanos, probablemente ese aguijón le fue dado antes de su primer viaje misionero. Algunos creen que ese aguijón, ¿La caída del caballo? algunos creen que le fue dado, ¿verdad? Ese aguijón fue en la conversión. Algunos creen que fue después. No sabemos. Pero Dios le dio un aguijón en la carne. Algunos creen que era una enfermedad de los ojos. Algunos creen que era otro padecimiento, ¿verdad? Una enfermedad autoinmune. No lo sabemos. Es difícil saber. Pero de nuevo, y dice, lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia. O la versión en inglés dice, is sufficient. Mi gracia es suficiente. Y luego dice, hermanos, esto es lo increíble. Entonces, de buena gana, y no sé si usted entiende esas palabras, de buena gana, ¿verdad? Yo así les digo a mis hijos, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose el poder de Cristo. Hermanos, es el Pablo que está diciendo eso, o sea, el Pablo que está diciendo todo lo que es el mismo Pablo que, o sea, hermanos,
Pablo entiende que toda nuestra, hermanos, y si lo tuviéramos aquí, porque todos lo admiramos, Pablo va a decir, es por la gracia de Dios. Todo lo que he caminado, todo lo que he predicado, las iglesias que he fundado, los pastores que he instalado, han sido por la gracia de Dios. El privilegio y el poder, hermanos. Sí, recibir una por una. Exactamente, exactamente. Ahora, hermanos, hablando de eso, la Biblia también, y debemos tener cuidado con eso, porque, de nuevo, Pablo también nos invita a tener una buena expectativa de la recompensa futura. ¿Ok? Una buena, no una recompensa codiciosa, ¿verdad? Sino, pero realmente pensar. Ahora, hermanos, esto es muy interesante, que la Biblia lo afirma, la Biblia lo promete, pero no nos dice cómo. Ahora, yo con ese punto, yo digo, yo prácticamente trato de vivirlo así. Tu asunto de mi problema que tenías conmigo, ya lo resolvimos. Ya está resuelto, ya no tienes que hacer nada. Ahora, vamos a trabajar para que, ¿cómo se puede decir? Vamos a trabajar, pero en lo que yo quiero. Tu vida eterna ya está resuelta, ya no te mortifiques. Ahora vive, sé un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen ciudadano, un buen hermano, un buen pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo es lo que les digo muchas veces, denle la oportunidad a Dios de tener esa manifestación en sus vidas. Sí. ¿Realmente Dios está obrando en sus propias existencias? ¿O es una cosa como de, no, es que no? Ya no te tienes que preocupar por la vida eterna. Ya eso ya no es Dios mismo. Y de nuevo, y hermanos, y fue la razón de nuevo por predicar 2 semanas esos sermones de, hermanos, tenemos que pensar que la motivación no es tener que, ya está resuelto. Amén. Si nosotros nos hemos arrepentido y creído en Cristo, eso está resuelto. Nuestra posición como hijos, nuestra declaración legal, hemos sido perdonados, hemos sido adoptados, eso ya está. Pero ¿cómo Ni demostramos? siquiera tienes que preocuparte. Por ejemplo, te acabo de mencionar, como pensar en la vida eterna como algo codicioso, ni siquiera eso tienes que pensar, porque ya está resuelto. Pero ¿cómo Vive. demostramos que lo creemos? Pues No, con fe, haciendo todas las cosas que le Pues agradan. sí, no. Nada más para mostrarle que sí tenemos fe en que eso Ni que Él siquiera nos dice, eso, ya Patricia, te ni siquiera salvé. eso. Ahora, recuerde, ahora, No, simplemente vivan. exactamente ahora, pero Vivir una vida santa. Sean buenos padres. Pero buenos eso hijos. lo entiendes tú. ahora, Ven a acompañar ¿verdad? a alguien y te va a decir, sí, la Cheves y esto y lo otro. A ver. Vivo. me siento como referee yo, ¿verdad? Ahora, Y te la puse bajita. de nuevo, creo que la palabra es, a lo mejor de demostrarle, yo sí me gusta esa palabra, pero también me gusta la palabra, es que respondemos. Porque Él está continuamente, ¿verdad? Obrando. Dios está comprometido Sí. de salvar a sus hijos y transformar a sus hijos. Hermanos, es por eso que cuando hablamos de la santificación y la santidad, hablamos, ¿verdad?, de algo que también es progresivo. Es una obra ¿Verdad? de Dios. Exactamente. Y la cual, ahora hermanos, hay cosas que solamente Dios hace, pero hay cosas que también nosotros participamos. Él decidió que en este asunto de la santificación tengamos parte respondiendo diligentemente, esforzadamente, y de veras la Biblia utiliza esas palabras, luchar, de luchar, o sea, esa parte es la parte que nos toca. Ahora, y el esfuerzo y la motivación, de nuevo, es porque por lo que ya tenemos. O sea, porque de nuevo, nunca vamos a dejar de ser sus hijos. O sea, nunca vamos a dejar de ser sus hijos. Sí somos ingratos, sí somos muchas veces lo que somos, pero no lo vamos a dejar. Y Dios quiere que tengamos eso seguro. Tú eres mi hijo, adelante. Sufre, lucha, batalla. Sí puedes. Y hermanos, y por eso muchas veces el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, si yo siendo el maestro, mira cómo me trataron. O sea, miren a mí, cómo me trataron.
pues, ¿qué les espera a ustedes? O sea, realmente, y el Señor fue claro en eso, ¿no? ¿Qué les espera a ustedes? Oye, hermano, yo creo que a Pablo por eso le permitieron ir al tercer cielo y todo, ver todo. Porque si él no hubiera visto a dónde iba y lo que él, a donde él iba a la meta a la que iba a llegar, no hubiera aguantado tanta cosa. Creo que hasta a él es al que metieron en aceite. No, fue Juan. Ah. Bueno, según la tradición fue Juan. Bueno, Sí, pero de ahora- todos modos él pasó muchísimas cosas. Ahora, hermana, yo creo que sí. Ahora, creo que es cierto, pero él mismo dice. Y de nuevo, hermana, ese privilegio también tuvo un costo, porque dice Pablo, ¿verdad? Conozco un hombre que fue al cielo, ¿verdad? Dice, pero dice, para que la, ¿cómo dice? Ay, ¿cómo dice 2 Corintios 12? Para que no me exaltase desmedidamente. Le dieron el aguijón. Entonces, ahora, ¿por qué de Que nuevo? no se creyera. Exactamente. Ahora, hermanos, ese es, creo que, por ejemplo, y déjeme traerlo, creo que también eso fue un punto de la transfiguración. ¿Se acuerda cuando los discípulos, 3 de sus discípulos, suben al monte a orar con el Señor Jesús? Hermanos, lo ven transformarse. O sea, hermanos, o sea, sus discípulos vieron al Señor Jesús que de dentro, no una luz de afuera, una luz de dentro brotaba, una luz tan blanca. Y ellos le llamaron gloria. ¿Se acuerda? La gloria de Dios. Dice, unas vestiduras tan blancas. Y se acuerda que dice, ningún lavador puede llegar a poner, dice, ningún lavador. O sea, ¿por qué les fue dado ese asunto de enviar a Cristo? Para que tuvieran ánimo. Porque a ese que estaban viendo ahí ahorita, que resplandecía con una luz enceguecedora, es el que iban a ver semanas después, ensangrentado y desfigurado. Ensangrentado y desfigurado. Entonces, le digo, y esas son las muchas pistas, hermanos, que la Biblia nos da para mantener nuestros ojos donde debemos tener, en Jesús. Y luego dice, hay muchas exhortaciones: poned la mira en las cosas de arriba, haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. O sea, y constantemente. Entonces, creo de nuevo que esto que está diciendo el hermano hay que entenderlo a la luz de nuevo de todo el espectro del evangelio, de lo que significan las obras y la obediencia, no como nuestro medio de aceptación, sino como, ¿verdad?, como una demostración de lo que ya hay en el corazón y como lo que Dios espera por lo que, ¿verdad?, por lo que Él está obrando. Entonces, ¿verdad?, que de nuevo, por eso creo. Otra cosa también es algo que es como que está también en la misma situación. Es que Dios nos salvó con un propósito. No nomás para tener a niños bonitos. Él tiene un propósito con todos y cada uno de nosotros. ¿Qué propósito? Solo Dios sabe, pero cada uno tiene un propósito. Exactamente, hermanos, exactamente. Pues cada quien tenemos un ministerio. ¿Sí? Para lo que Dios nos bueno, usa. Si quieres ayudar al ministerio. Bueno, para lo que Dios te usa. Amén. Sí. Y Ahora, por eso nada más déjame hacer una aplicación y ya, porque no escuchamos allá, ¿verdad? Ya vamos a terminar esta pelea, ¿ok? Te vamos a dar las manos. Ok. No, es una buena discusión. ¿Pero ahora, levantan las manos o no? ¿Pero levantan las manos o no? Ah, estamos interesados. No. Sí, no he levantado las manos. Ok. Nada más déjame mencionar eso. Otra de las cosas que también el hermano está mencionando, hay que tener mucho cuidado con la tendencia que tenemos de pensar que solamente lo religioso, porque le llamamos ministerio a las cosas que hacemos dentro de los horarios de la iglesia o las cosas relacionadas con la iglesia. Pero realmente, como dijimos, la santidad permea toda nuestra vida. Amén. Y nuestro ministerio se extiende, ¿verdad?, no nada más en las cosas que hacemos en la iglesia, conectadas a la iglesia, sino las cosas que hacemos en la vida. Hermanos, en la vida, o sea, todo lo que permea, ¿ok? Todo esto permea.
primera. Porque la esperanza también gloriosa que tenemos es, por ejemplo, el criar hijos para el Señor. Sí. ¿Verdad? El criar hijos para el Señor. Hermanos, el tener, por ejemplo, el hermano Ortega lo ha dicho, o sea, el tener una vocación, Dios le dio el de ser dentista. Y ser dentista, hermanos, el hecho de que a algunos Dios les ha dado el ser albañiles, algunos zapateros, algunos barrenderos, lo que sea que Dios nos ha dado en la vida, esa es la manera que Dios quiere que le glorifiquemos. Además es muy servicial, por ejemplo, el hermano. Yo lo veo y digo, ahora ya no está de dentista, pero Dios lo sigue usando ahora en esto y esto. Yo lo veo. Exactamente. O por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Aquí, pues aquí. o sea, y piensen, hermanos, o sea, piensen. O sea, y de nuevo, hermanos, por eso quiero decirles, y ustedes me han escuchado decirlo, o sea, no piensen que su vida nada más, o sea, no piensen que están haciendo algo para el Señor nada más porque hacemos algo aquí. No. Es verdad, lo que Dios te permite hacer allá afuera. Con eso glorificamos al Señor. Con las cosas que usamos para mantenernos, con las cosas que usamos para vivir, con nuestros tratos con las personas, con lo que hacemos en nuestras casas. ¿Verdad? Eso, todo permea eso. Y todo es parte del ministerio. Entonces, hay que tener esa vista y esa perspectiva amplia. Porque de nuevo, tenemos esa mala tendencia de pensar que nada más las cosas son hechas. No, hermanos, no nada más eso. ¿Okay? No nada más eso. Bueno, ahora sí. A ver, alguien de esos lugares, un comentario. En un comentario. Hermano, Sí, hermana. quería comentar porque todo eso que está diciendo es pesado. Cuando uno recién se convierte a Cristo, nada de eso hacemos. Nos están enseñando y en lo que nos enseñan cometimos muchos errores. Y pues yo digo que blasfemamos el nombre de Cristo, porque yo fui discipuladora, ¿no?, de algunas personas. Cómo sufría con ellas porque parecía que entendían, pero no entendían. Ya habían aceptado a Cristo. Pero en ese lapso de tiempo, yo digo que imitan a otros cristianos, pero no entienden nada de la santidad, nada de la gracia, no entienden. Ahorita nosotros estamos aprendiendo con tantos años ya en el Evangelio. Y estamos aprendiendo, para mí es algo grande, porque estamos aprendiendo de este libro. Amén. Sí, cierto, pues en este caso que nosotros estamos enseñando. Y decimos, bueno, se van a mantener en la vida cristiana y a la vuelta de 12 años ya no están. Y se van al mundo y se van, pues hablando muy mal, ¿verdad?, del cristianismo. Y en su vida no se refleja nada de Cristo. Pero para eso pasan muchos años. Sí. Entonces, si esos errores, pues, no sé si lo cometemos nosotros como discipuladores o ellos que no entienden. Pues, Si te quieres sentir bien, hermano, Yo creo que todo. acuérdate de Juan, de los días de Juan, el capítulo 10. Cuando yo soy el buen pastor y el buen pastor de las ovejas, y acuérdate, se compara que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mi padre que me las dio. sí. O sea que ni siquiera, yo inclusive pienso, ni siquiera, eso que tú mencionas que les explica, yo también, y se frustra uno, porque dice uno, pero es que realmente necesita la luz del Padre para que entienda de que hay un Salvador. Sí. Ahora, Si hasta uno, sí, ahora, al hermana. principio, Sí. estábamos igual que los que tú discipulabas. Sí. Ahora, hermana Banda, yo creo, Sí. ahora, hermanos, creo que, si entiendo bien lo que está diciendo la hermana Banda, es esto, creo que podemos corregirnos mejor. O sea, lo que dice el hermano Ortega es cierto, hermanos, al final de cuentas, nadie va a poder pararse delante de Dios y decir, Señor, fíjate que me tocó este brother, y pues la verdad, no, nadie se va a poder parar delante de Dios, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas, hermana Amanda, y de nuevo, y yo les he dicho esto con temor y temblor, ¿verdad? Como pastor,
es que, de nuevo, gracias a Dios que tenemos más luz para no seguir haciendo los errores del pasado. O sea, no seguir haciendo los errores del pasado. Entonces, o sea, cuando ya nos damos cuenta, es cuando debemos corregirlo. A mí lo que me da miedo es que algunos dándose cuenta quieran seguir viviendo en ese sistema. Así es. O sea, porque de nuevo, uno muchas veces es ignorante. Y yo se los he dicho, o sea, pues, hermanos, yo soy ese hijo mayor, bien enojado, ¿verdad? Que Dios trata bien a los pecadores y uno aquí... Y uno vive con ese enojo. Cuando te das cuenta, es que es la gracia de Dios, no es tu esfuerzo. O sea, y descansas. Y a mí me ha dado descanso a mi alma. Ahora, no viví así toda mi vida, quiero decirle tristemente. Pero gracias a Dios porque ahora podemos tener descanso. Gracias a Dios porque ahora podemos, ¿verdad?, enseñarlo, podemos vivirlo. Y realmente, de nuevo, y realmente confiar. Y por eso, de nuevo, creo, hermanos, que nos urge una comprensión profunda del Evangelio. Yo le he dicho, yo no tengo problema como pastor en tener una clase de evangelismo, de cómo testificar, pero creo que la clave para eso va a ser una comprensión del Evangelio, ¿verdad? Lo mejor que comprendamos el Evangelio es lo mejor que vamos a poder dar el Evangelio, ¿ok? Entonces, yo no tengo problema con usar métodos, usar cosas, pero creo que la comprensión del Evangelio es lo más valioso, ¿verdad? Lo más valioso. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa comprensión, vamos a terminar, como hemos dicho, diciéndoles que son salvos por fe, pero que viven una vida de obras, ¿verdad? O sea, sí, mira, Dios te quiere recibir, acepta Cristo, ok, bueno, ya, ok, mira, tienes que hacer esto, y 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 esto, ¿ok? Mira, ya, vete quitando ese aretito, vete poniendo falda, vete, aquí te esperamos a las 10 de la mañana, a las 11, a las 6 de la tarde, te esperamos el miércoles, y, ¿verdad? Y terminamos, ¿verdad? Terminamos una vida de Dios. Cuando, ¿verdad? La gracia que nos salvó es la gracia que nos manda a vivir, ¿no? Y entonces, de nuevo, creo que necesitamos esa perspectiva completa. Y de nuevo, ese recordatorio constante. Acuérdense que, ¿cuál era el problema del hijo menor y el hijo mayor? Estaba aquí adentro. La toxicidad y el veneno está aquí adentro, Porque ¿verdad? los dos estaban mal. ¿Por qué? Porque de nuevo, uno somos como hijo mayor, medio religiosos, pero otros son como el hijo menor que, pues la gracia de Dios, vámonos, ¿verdad? Y le dan recio al mundo. Recio. Entonces, ok, bueno. Gracias, hermanos, por su participación. Va a decir si ni hablé. No, bueno. Gracias. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta tarde. Gracias por el hermano Riley. Y creo que muchas gracias. Porque aunque el hermano está siendo muy enfático sobre la respuesta que tú esperas de nosotros, sabemos que esa respuesta es posible por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y que realmente, Señor, la vida cristiana así se siente, como una lucha, como una batalla. Y los que somos salvos hemos experimentado eso. Esa incomodidad de que no podemos seguir como siempre. Que no podemos seguir viviendo como vivíamos sin Cristo. Y gracias. Y sobre todo, gracias por la aceptación que tenemos en Jesús. Gracias por la seguridad que tenemos en el Hijo de Dios. Porque la salvación no depende nada del esfuerzo humano. Depende completamente de la obra gloriosa de Cristo. Señor, a veces nuestra fe es débil, nuestra mente, pero la obra de Cristo es segura y completa. Ayúdanos que esa respuesta que tú quieres y que tú estás obrando en nuestros corazones, esa respuesta dependiente, Señor, venga realmente de una comprensión profunda de la gracia de Dios, de no porque tenemos, sino, Señor, por lo que ya tenemos en Cristo, por lo que ya somos, por lo que ya nos has dado, no para lo que conseguirlo. Que no veamos, Señor, la obediencia y el esfuerzo y la lucha como, Señor, medios de cambalache. Tú ya nos amas, tú contestas nuestras oraciones, no porque obedecemos, sino porque eres grandioso. Tú, Señor, nos das bendiciones,
No por lo que somos, no lo que hacemos, sino porque tú eres grandioso. Y ayúdanos de verdad y danos descanso. Ayuda a mis hermanos, de nuevo. Señor, queremos expandirnos y tener ministerio en la iglesia, predicar el evangelio, pero no queremos hacer eso exclusivo, porque hay muchas otras cosas que mis hermanos hacen, que no están en conexión directa con la iglesia, o las actividades o los horarios de la iglesia, y te glorifican, Señor. Ayúdanos que esa santidad permee toda nuestra vida. Señor, cómo manejamos el tiempo, cómo manejamos el dinero, cómo manejamos nuestras relaciones, nuestras familias, aún, Señor, nuestras propias personas. Ayúdanos, Señor, por favor. Te doy gracias. Gracias por este tiempo. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén.